La semana pasada hablamos rápidamente sobre misiones del Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Y hablábamos acerca del concepto de misión y todo lo demás, y quisiera brevemente, si me lo permiten, hacer un pequeño repaso y luego arrancar con la clase, ¿sí? O no tan repaso, sino por lo menos enunciar algunas cosas que vimos la semana pasada para entender mejor lo que habíamos planteado. Luego vamos a orar. Les contaba la semana pasada que a veces para algunos les cuesta entender el concepto de misiones en el Antiguo Testamento, porque los conceptos a veces no están tan plasmados como misiones en el Antiguo Testamento. ¿Entienden? Entonces algunas luchan con el tema misionero porque dicen, no, pero es que la palabra misiones no aparece en la Escritura. Es como decir sí, y tampoco aparece escuela dominical para adultos, tampoco aparece culto, tampoco aparece servicio dominical, ¿entienden? O grupo de jóvenes, en fin, no aparecen esos conceptos. Que no aparezcan no significa que no puedan ser usados como una plataforma para hacer que la palabra de Dios llegue al lugar que debe llegar. ¿Entienden lo que quiero decir? Bien. Entonces, planteaba la semana pasada la importancia de entender la palabra misión. La palabra misión es el concepto más global, y misiones serían como los brazos que tiene la misión para ser llevada. Y les contaba un poco de las distintas misiones que se hacen alrededor del mundo. Ustedes saben que hay misiones que son gente misionera, plantadores de iglesias, ¿cierto? Acá en esta iglesia tienen el ejemplo de un misionero que vino a plantar una iglesia. Pero también, no solamente una iglesia, sino que se le ocurre también fundar un seminario bíblico. Ahora, el seminario bíblico no me aparece en la Biblia. Y no por eso entonces es malo. ¿Entienden lo que quiero decir? Pero si uno solamente se coloca en el plano de que el misionero está para plantar iglesias, entonces no está entendiendo la palabra misión. Está tratando de meter esto en los brazos que tiene la misión para ser llevada. Entonces la misión para ser llevada tiene muchas formas. ¿Bien? Entonces desde el origen, dijimos la semana pasada que Dios desde Adán en adelante estableció su misión para el mundo. Y arrancamos con, antes que Adán está toda su creación angelical, ¿cierto? Ustedes recuerdan eso. Y antes de eso también había un orden, había una misión de los ángeles. Hablábamos de la misión de los ángeles, es de alabar y glorificar y resguardar, hablemos así, la santidad de Dios. Entonces hay una misión establecida para ellos. Luego en Adán se da una misión amplia, y a la vez que debía llevarse por toda la tierra, y que era fructifíquense y multiplíquense. ¿Se acuerdan? Bien, cuando Dios dice eso es porque lo hace simplemente para que esta misión que Él tiene, de ser adorado, de ser alabado, ¿cierto?, por su creación angelical, también eso vaya a su creación humana. La creación por sí misma da gloria al Señor, la creación, digamos, natural. Pero la creación humana, a partir de Adán, debía también dar toda esa honra y toda esa gloria. ¿Entienden? Entonces la misión de Dios la podemos ver en tres facetas muy claras en la Escritura. Una faceta es la parte angelical, alabando, adorando a Dios. Vemos su creación natural, que por sí sola habla de un creador absoluto y de un buen creador, realmente, ¿cierto? Y vemos su creación, su corona, que es la corona de la creación del hombre, también creado con el mismo fin, con la misma misión. Entonces en Adán se va dando esto, se da un tiempo hasta que, entendemos, fue el momento de la caída del hombre. Por lo tanto, ahora esta misión sufre, ¿sí? Primero sufre la angelical, ¿se acuerdan? Cuando está la rebelión de Lucifer, un tercio de los ángeles caen y cambian su misión. ¿Entienden? La misión que era originalmente alabar y adorar y resguardar la santidad de Dios, en ese sentido, cambia. Y ahora toman y siguen a otro, ¿verdad? Bueno, cambian, pero fíjense que no cambia el fin. ¿Por qué? Porque el diablo, en el fondo, quiere exactamente que se haga lo mismo que se pretende con Dios, ¿cierto?
Y lo hace con sus huestes no santas, ¿cierto? Pero Dios, sabemos, interviene de una manera espectacular, la Escritura lo dice, y hasta que algunos ángeles Él los pone en prisiones eternas. Bien. Cuando ocurre eso, sigue, y dijimos que hasta ese momento el hombre era arreligioso. ¿Qué significa esto? Que no había religión en el mundo, no había un sistema de creencia en el mundo, ¿sí? Este sistema de creencias comienza justamente desde la caída en adelante, que es la forma en que el hombre empieza a buscar a Dios. Y se inventan distintas formas de creencia y aparecen todos estos y todos los ismos que ustedes conocen, ¿cierto? Y que más tarde la Escritura a eso le llama idolatría, nosotros le llamamos también paganismo, y es la forma entonces de acercamiento del hombre a Dios, ¿sí? Bien. Ya entonces entramos en un mundo religioso, y Dios de ahí en adelante trabaja con hombres religiosos, es decir, con hombres que traen cierta creencia, y vemos que uno de ellos fue Moisés, el mismo Moisés que es tomado por una cuna netamente egipcia, ¿cierto? Vemos también después, nos centramos un poco en Abraham, donde vemos que Abraham viene de una cuna pagana, de Ur de los Caldeos, y así en adelante. Ustedes pueden seguir la ruta y van a encontrar todo esto que les estoy mencionando. Entonces Dios hace una promesa a Abraham y les dice algo similar, pero ya no de una forma tan de procreación, sino más bien de bendición hacia las naciones. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿sí? Ahora, ¿por qué en ti serán benditas todas las familias de la tierra? Porque ya la bendición original se había cortado, había sido dañada, ¿entienden? Adán y Eva habían nacido con la bendición de Dios. Tras el pecado, entonces esta bendición sufre. Y ya vemos maldición y bendición en el mundo. Bien, entonces la promesa era, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Dios establece un plan para esta bendición. ¿Cuál era el plan? El plan era que Dios tomó a un pueblo insignificante, que era Israel, ¿cierto? Llamado también antiguamente los hebreos, y les da la posibilidad de ser el pueblo escogido para llevar a cabo esta misión. Toma al pueblo, le da su palabra y también le estructura un territorio donde tienen que vivir, una ciudad también importante, y en esa ciudad había un templo, ¿verdad? El gran templo, más tarde el gran templo de Jerusalén. Pero ese templo era el referente de la presencia de Dios con su pueblo. Ahí las naciones vendrían, llegarían. Y hablamos de esta fuerza donde todo debía llegar al centro ahí, y ustedes me dijeron que esa es la fuerza centrípeta, ¿cierto? Todo centrado en el templo. Por eso que encontramos en la Escritura que ante cualquier fiesta importante, que eran 3 en el año, venían de distintas partes del mundo y llegaban hasta este lugar. Cuando se presentaba un bebé, iban los familiares a ese lugar, etcétera, ¿sí? Entonces hay un plan y hay una presencia. El propósito ya lo establecimos también de antes, pero lo tocamos también, y era que la salvación, que en Israel ellos iban a hacer salvación a todos los pueblos de la tierra, y la alabanza de ellos al Dios único y verdadero. Ese era el plan de Dios, y el propósito era la salvación de la gente. Esto a través de la proclamación del Evangelio a todos los pueblos del mundo, y también dijimos que los mismos profetas también hablaban de esta gran necesidad de que Dios fuera realmente conocido. Incluso al pueblo de Israel se le dice que debía ser luz a las naciones, ¿cierto? En el libro de Isaías. Y terminábamos la semana pasada hablando del poderío, que todo esto sin duda tenía que ser hecho en el poder de Dios, en contraste con los ídolos de las naciones, ¿sí? Es decir, la presencia de Dios, cómo Dios iba a mover, iba a ser a través de su gran poder demostrado, a través de su palabra, y también obviamente en hechos portentosos que nadie podía discutir, desde el origen prácticamente, ¿cierto?, del pueblo, sacándolos de Egipto y viendo cómo el Dios actúa a favor de ellos.
Entonces, cuando uno puede entender todo eso, o tratar de entenderlo, porque yo sé que es mucha información, nos vamos una vez más a la raíz, a la misión de Dios. La misión de Dios no ha cambiado. Él quiere aún que todo pueblo le conozca, no porque sí, sino porque el propósito de Dios es salvación para sus vidas, pero a la vez también ese propósito tiene una ida y vuelta. Dios salva al hombre y el hombre alaba a Dios. Mientras el hombre no sea salvo, no puede Dios ser glorificado por el hombre correctamente. ¿Me entiendes? Entonces Dios, esa gloria que le pertenece, siempre la ha querido, porque le pertenece y porque entendemos, Dios es Dios. ¿Cierto? Bien. Entendiendo eso, podemos llegar a la conclusión entonces que el pueblo de Israel llegó hasta un cierto punto y lamentablemente vimos en Mateo 21 la semana pasada, o lo hemos hablado otras veces, y hoy día lo voy a tocar un poquito con más fuerza, el hecho de que Dios tuvo que tomar una decisión. Y la decisión fue dejar de lado un pueblo que no llegó a su misión. ¿Sí? Que no llegó a su misión. ¿Por qué? Porque Dios había establecido todo para que esta misión se estableciera. No había nada que Dios dejó sin hacer. El pueblo de Israel no podía decir, no, es que nos faltó esto, no nos diste la palabra, tuvieron palabra, no nos diste un lugar, había un lugar, no nos diste gente, le di los profetas, no nos diste esto, no había nada. Dios había hecho todo su todo para que Israel lograra llegar a ser luz a las naciones y mostrar al único Dios vivo y verdadero. ¿Dónde estuvo el problema de Israel? El mismo problema que ha habido de generación en generación, y lo traté de decirlo en unos pasajes acerca del nacimiento de Jerusalén, mostrando que era de padre amorreo y de madre tea, ¿cierto? Y el gran problema que tuvo Israel fue la soberbia. Pasar de casi, y la figura era de un bebé recién nacido, dejado de lado prácticamente para morir, Dios pasando al lado de este bebé, tomándolo y diciéndole en Ezequiel, vive, vive. Y vemos después el menosprecio de este bebé que crece y le da vuelta la espalda a aquel que lo había salvado, y dice la Escritura, la pone después prácticamente como una ramera que se va prostituyendo con diferente gente. Y Dios le dice, eres peor que una ramera, porque vos estás pagando para que hagan contigo esto. Ni siquiera te pagan, ¿entiendes? Y se ve el gran dolor de Dios en cuanto a lo que había ocurrido con Israel. ¿Se equivocó Dios al elegir Israel? No se equivocó para nada, sino simplemente Él va a actuar como siempre ha actuado. Él es soberano, pero va a dejar que también uno camine. Y el que quiere tropezar, tropieza, ¿sí? Y lamentablemente Israel tropezó. Ante eso Dios tiene que tomar acciones para llevar a cabo su plan, ¿cierto? Entonces, ahora entramos al Nuevo Testamento, ¿sí? Ya, oramos. Padre, gracias por tu gran amor y tu misericordia, tu fidelidad también, Señor, tan grande. Imposible de entenderlo, Señor, realmente, pero agradecido, Señor, de ti y de tu bondad para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a entender un poquito mejor ahora esto del Nuevo Testamento también. En el nombre de Jesús, amén. Traje unos bosquejos, en realidad no traje tanto. Quizás los matrimonios pueden tomar uno. Vayamos un poquito, quiero volver a la palabra misión, que vi la semana pasada, ¿sí? Es entonces una comisión, es un encargo, ¿sí? Eso es la palabra misión, lo que significa, es el encargo. Es una orden y facultad que alguien da por escrito a otra persona. Es el encargo de alguien a otra persona, ¿sí? Y es el conjunto de personas encargadas por la ley o por una corporación o autoridad de ejercer unas determinadas competencias permanentes o entender en algún asunto específico. En esta parte de sección vamos a ver que Dios, recordar un poquito que Dios comisionó a los ángeles, Dios comisionó a Adán, Dios comisionó a Israel,
Dios comisionó, ¿cierto?, a un sumo sacerdote, a los sacerdotes, a jueces, reyes y profetas. Luego Dios comisiona a su Hijo, y también entendemos que Dios también, ¿cómo se llama?, comisiona a su Hijo, y Jesús comisiona entonces a su iglesia. Antes de eso, entendiendo la palabra iglesia, Él comisiona a sus discípulos, Él los comisiona a Dios el Espíritu Santo, y también la iglesia comisiona a su propia gente. Hoy estamos en el proceso, actualmente, donde la iglesia comisiona a su gente. Hoy la iglesia es la que envía, ¿entienden? Estamos en el último punto prácticamente de todo el proceso. Y vamos a ver por qué es que ocurrió esto, de que Dios tiene que hacer un cambio, diría yo, pero no cambia su misión. ¿Sí? Dios cambia su forma, pero no la misión. ¿Está? Bien, vayamos un poquito a ver lo de Juan el Bautista, ¿sí? En Mateo capítulo 1. Como ustedes saben, no podemos ver detalle por detalle por un tema de tiempo, pero sí quiero rescatar algunas cosas muy importantes de esta sección, ¿sí? Lo primero es que vemos que cerrándose el Antiguo Testamento, hay varios años de silencio, unos 400 años de silencio, y donde Dios no habla, digamos, hasta que aparece Juan el Bautista. Entonces, en esta primera sección vamos a hablar de Juan el Bautista, un hombre comisionado por Dios. Según Marcos capítulo 1 en adelante, voy a leer algunos versículos solamente. Versículo 2, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Entonces vemos en este pasaje que hay un enviado, ¿sí? Que vemos también que hay un mensajero y hay un precursor, ¿sí? Uno que yo envío mi mensajero delante de tu faz. Entonces tenemos allí un enviado, un mensajero y un precursor, ¿sí? Enviado por Dios. Luego, en el versículo número 3, dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Y ahí vemos entonces que a esta persona, que es el enviado, el mensajero y el precursor, también se le denomina que es una voz. Es decir, alguien que, usted entiende la palabra voz, ¿verdad? Es algo que sale de nuestro cuerpo. Una voz es algo que no queda adentro. No existe la voz silenciosa. No existe una comunicación verbal, tiene que ser por sonido. La comunicación gestual puede ser como lo hacen las personas que tienen dificultades, ¿cierto?, con el habla. Pero la comunicación verbal, sí o sí, debe nacer por lo que conocemos la voz. ¿Entiende? Bien. Entonces, esto nos habla de que esto iba a ser algo audible. No es que esta misión es como, bueno, se le ocurrirá a alguien venir así nomás. No, es así. Acá se necesitaba alguien que hablara, ¿entienden? Alguien que tuviera y ejecutara con su voz este mensaje. ¿Bien? Tenía que preparar el camino del Señor, tenía que enderezar su senda. En el versículo 4, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Vemos ahí entonces a alguien que exhortaba, a alguien que bautizaba, y también tenemos a alguien que predicaba. Es como los compostadores nuevos, estos all in one, está todo junto. Juan era increíble, tenía todo, era todo en uno. Sí, increíble. Pero hay algo interesante en el versículo 8. Juan declara algo importante. ¿Cuál es su declaración? Yo, a la verdad, os he bautizado con agua, pero Él
os bautizará con Espíritu Santo. O sea, ¿qué está diciendo Juan? Juan de entrada se declara: yo no soy mayor que Jesús, soy menor. ¿Qué es lo que esperaba Dios de Israel? Esperaba una actitud así, esta actitud de Jehová es mayor que nosotros, porque Él nos salvó, porque Él nos tomó, ¿sí? Entonces vemos en Juan, la declaración después, pueden buscar de Cristo, cuando Él dice que nadie, ningún ser creado humanamente ha sobrepasado a Juan el Bautista. Y era un ser humano como nosotros, ¿cierto? Con pecados, con todo, pero un hombre que por su forma de actuar, por su forma de vivir, nos muestra claramente que Él cumplió este envío, este mensaje, esto de ser precursor, voz, un hombre que exhortaba, un hombre que bautizaba, un hombre que predicaba y un hombre que se declaraba a sí mismo: no soy mayor que Jesús. Al punto que Él dice, ¿cierto? En otro texto, es necesario que Él crezca, ¿cierto? Por Cristo, y que yo me. Entonces, toda esta preparación que se está haciendo ahora en el Nuevo Testamento para entender la parte misionera, arranca con un hombre, no arranca con Cristo, arranca con un hombre que es enviado a preparar el camino. ¿Entiendes? Bien. Cuando uno va entendiendo esto y entiende bien el rol de Juan, entonces va a entender mejor todavía el rol de Cristo, la misión de Cristo. Porque la misión de Cristo iba seguida de aquel precursor que fue preparando el camino. ¿Me entienden? Entonces, este precursor llega un momento donde dice: yo hasta aquí nomás puedo llegar. Juan, no vamos a poder hacer un estudio completo de Juan, pero Juan llega a un punto muy humilde en su vida cuando dice: che Juan, pero algunos discípulos se te están yendo tras Jesús. Y él muestra: está bien, que se vayan tras él. Otra vez le preguntan: ¿tú eres el Cristo? ¿Eres? Él podría haber dicho, ¿cierto?, por un momento de gloria: sí, claro, yo soy, para firmar autógrafos, pero tampoco lo hace. Entonces, un precursor de este calibre era el que Dios estaba buscando. Un precursor con esta calidad espiritual es lo que Dios estaba buscando. Y no se equivoca. Un pasaje antiguo testamentario, en Ezequiel 36, dice: busqué hombre para que se pusiese en la brecha. Y dice la Escritura: y no lo encontré. Busqué hombre que se pusiese en la brecha y no lo encontré. Y cuando uno empieza a entender esto de Dios, hablando de Israel, poniéndose en la brecha, en los vallados, ustedes saben que los vallados eran de piedra, eran pircas, ¿cierto? Y muchas veces podía entrar o el enemigo o fieras. Busqué hombre que se mantuviera firme, ¿entiendes? Y no lo encontré. Bueno, acá vemos el hombre que Dios encontró, ¿sí? Entonces Juan es la voz en el desierto. Es el hombre que preparó el camino. Bien. Ante eso llegamos a la misión de Cristo. Vamos a ir a Lucas capítulo 2, en el versículo 25 al 32. Jesús está viniendo. Dios ya sabe que no es posible que el hombre haga esta misión. Tristemente, hay que decirlo, llega un momento donde Dios tiene que decir: no es posible que esta misión la haga el hombre, sino que tengo que ser yo. Dios mismo. Antes, durante y después. ¿Sí? Entonces vemos la venida de Cristo. Uno siempre lo piensa esto como algo nuevo testamentario. Pero cuando miramos la Escritura nos damos cuenta que este fue el propósito de Dios desde antes del Nuevo Testamento. Entonces es algo donde Dios pasó todo este tiempo y mi siervo Israel no llegó a donde tenía que haber llegado. Por lo tanto, quien sufre ante esto no solamente es Dios en su dolor, como vimos la semana pasada,
donde decía que él tenía dolor porque habían profanado su nombre, ¿se acuerdan? Sino, ese es su primer dolor. Y su segundo dolor es ver que la gente que él creó para adorarle, no le podía adorar. Porque ¿quién debió haber sido el que le mostraba el camino? En este caso Israel cedió terreno y dejó de hacerlo. Y por eso ustedes van a encontrar el por qué Dios en la Biblia, en algunos momentos, va a hablar únicamente con Israel. Los profetas son mayormente enviados al pueblo de Israel. Hay profecías para los gentiles, para los no judíos, pero hay mucho de recriminación de Dios al pueblo de Israel, diciéndole dos cosas: arrepiéntanse y conviértanse. Ahora llega el momento en que Cristo toma la posta, y por eso entendemos Juan 3:16, cuando él dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, este pasaje es el primer pasaje que los cristianos aprenden, ¿cierto? El primero. Pero a veces no entendemos la profundidad y el alcance. O sea, porque de tal manera, es decir, Dios, no habiendo hombre que se pusiese, tiene que tomar ese lugar. Él tiene que ser el que se pone en la brecha y decir: aquí estoy, Jesús. Cuando esto ocurre, ustedes van a encontrar que la misión de Cristo es hecha para bendición. Lucas capítulo 2, 31 y 32. Dice, versículo 30 para entender, 2:30 en adelante: porque han visto mis ojos tu salvación, dice Simeón, un judío, la cual has preparado en presencia de ¿cuántos pueblos? De todos los pueblos. Has preparado, Dios ha preparado esto en presencia de todos los pueblos. Y dice, versículo 32, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Entonces el alcance es global, es mundial, y no podemos escapar a esta verdad. Entonces, si yo no tengo una visión misionera, entonces es problema mío. No es que Dios no me lo quiera revelar, no me lo quiera mostrar. ¿Entienden? Está en la palabra de Dios, que Dios anhela que todos los pueblos, los judíos y los gentiles. Cristo hace esto. Recorre Jesús Jerusalén, Galilea, Samaria, creo que está ahí en los apuntes, ¿cierto?, que les puse. Él recorre estos lugares, se difunde su fama por Siria, se difunde su fama en Galilea, en Decápolis, Jerusalén, Judea, el otro lado del Jordán. Los samaritanos también conocen de él, Idumea, Tiro y Sidón, y por toda la parte que usted mueve y ve el Nuevo Testamento, Cristo hace su recorrido, recorre estos lugares. No es que Él espera solamente que la gente venga, Él va presencialmente a estos lugares. Y lo hace por 3 razones. La primera razón es, Él quiere glorificar al Padre en la tierra. ¿Cuál era el anhelo principal de Dios? ¿Cuál era la misión de Dios? Que todo hombre le alabe y le glorifique y le adore, ¿cierto? Ahora tiene que venir Dios mismo en persona, encarnado, a decir: así se glorifica, ¿entienden? Por eso Juan 17:4 es clave. No sé si está ahí en tu texto, pero lo leo. Yo te he glorificado en la tierra. Yo te he glorificado en la tierra. ¿De qué gloria está hablando Él? ¿Está hablando como humano? ¿Está hablando como Dios? Es interesante este texto. Porque uno dice,
voy a pensar mejor, ¿cómo es Dios glorificándose a sí mismo? Ahora, Jesús mostrando su humanidad y diciendo, Padre, o he aquí, sí, yo te he glorificado en la tierra. Dios hecho hombre, ¿entienden? Dios hecho hombre, llegando al punto máximo de Dios. Esta gloria que Dios debía recibir del hombre, Dios la hace posible en la persona de Cristo. Ahora los creyentes sí podemos glorificar al Padre. ¿Por qué? Porque lo hacemos a través de Cristo. Es la única forma para que esta adoración llegue completa y llegue perfecta. ¿Entienden? Tiene que ser a través de alguien que no tenga manos manchadas, que tenga manos limpias. Por lo tanto, el creyente es el único que puede dar gloria a Dios. Y un no creyente no. Y ese es lo que Dios dice. Ahora hay que hacer algo con el no creyente. Por eso el recorrido de Cristo. Ahora, lo primero es glorificar al Padre. Pero en el mismo texto, en 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y esto nos habla de obediencia. Yo he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Me diste una obra para hacer? La hice. Ahora, ¿cuál era la obra que él tenía que hacer? ¿No era morir en la cruz? ¿Morir y resucitar? Bueno, en este texto todavía no pasaba eso, ¿cierto? Estamos hablando de Juan 17. Pero en Jesús, ya él ve, ya está, estoy entregado. Yo no claudico y esta es mi meta y esta es mi obra y ya está acabada. No hay nada más que hacer. Viste que algunos dicen, parece que Cristo dudó en la cruz si moría o no, o en Getsemaní pasa de mí esta copa, y lo ven casi como una duda de parte de Dios, de Cristo. No es duda, es el dolor humano, es entender que ahora todos los pecados pasados, presentes y futuros de la humanidad tenían que recaer únicamente en Él. Si a vos te pesa tu pecado, o algunos pecados, imagínate ahora cuál es el peso de pecado que cayó en la persona de Cristo Jesús. Glorificar al Padre, obedecer al Padre, y ya lo mencioné, Juan 3:16, el amor al perdido y la compasión al perdido. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No había otra posibilidad sino que el Hijo viniera y muriera por el inconverso. Entendemos, ahí estábamos nosotros también. Pero en Lucas 9, 55 y 56 se dice lo siguiente, hablando con sus discípulos, que sus discípulos de repente hablaban cosas que creo que no entendían. Entonces, volviéndose él, en Lucas 9, 55, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres. Escuchen bien, el Hijo del Hombre no vino para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Este es el amor de Dios, este es el amor de Cristo. Entonces, cuando vemos las razones de por qué Jesús recorría ciudad tras ciudad, se cansaba, sanaba, predicaba, era por estos 3 puntos para mí claves. Había que glorificar al Padre, había que obedecer al Padre y había que tener compasión y amor por el perdido. Porque Jesús no vino para perder, vino para ganar. Ahora, ante esos lugares que ya mencionaba, Jerusalén y Galilea, el primer recorrido que hace, luego también en Samaria y más tarde en Judea, Él hace algo más y Él encomienda a su gente. Él les transfiere la misión. Forma un grupo de personas, 12 hombres, donde Él los escoge, ¿cierto? Los escoge para servirle, les escoge para una misión. Y vemos en Juan 17, 18,
que como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Vemos algo, tú me enviaste, ahora yo los envío. Esta es la misión. Esta es misiones. ¿Cómo se hace misiones? Con gente. ¿Cómo se hace la misión de Dios? Antiguo Testamento con gente. ¿Cómo se hace la misión en el Nuevo Testamento? Con gente. Juan el Bautista primero, Cristo mostrando el ejemplo y luego Él enviando a su gente. En Hechos 1:8 los dota con el Espíritu Santo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Luego los direcciona, les dice en el mismo Hechos 1:8 dónde tienen que hacer esta misión, dónde tienen que llevar a cabo esta misión. Y les dice, y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él se pone como ejemplo, así como el Padre me envió, entonces yo a ustedes los envío. No van solos, Él comisiona al Espíritu Santo y les da el Espíritu Santo. Y no solamente les da el Espíritu Santo, que es lo máximo, sino que también para que no vayan a errar en el dónde hay que ir, les dice dónde. Jerusalén, Judea, Samaria, y después les dice, para que no pifien, perdón la expresión, para que no vayan a cometer un error, les dice, hasta lo último de la tierra. ¿Entienden? O sea, no había lugar como errar a la misión. No, es que entonces tú no dijiste la esquina de allá del mundo. Sí, lo dije. ¿Qué parte no entendiste de hasta lo último de la tierra? Hasta lo último de la tierra. Los direcciona, les da instrucciones en Mateo 18. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la gran comisión? ¿Qué les dice? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué les da instrucciones? Porque el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cuáles eran las cosas que había mandado? Muchas cosas. De vida para su gente, de gloria para el Padre, y esa gloria incluía, Él había enseñado que la misión debía hacerse en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les asegura su poder en Mateo 28, ¿cierto? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Les asegura su presencia. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces no hay vuelta. No hay vuelta de que la iglesia no sea misionera, ¿entienden? No hay vuelta de que el creyente no tenga una visión misionera, no tenga un corazón misionera, no hay por dónde errar. Entonces la iglesia está para sí, por sí, pero está también para los demás y por los demás, ¿entienden? La iglesia existe por Dios y para Dios y por Cristo y para Cristo. No hay discusión, pero está para Dios y está para la gente. Y está por Dios y está por la gente también. Entonces no hay forma de no llegar al punto de Dios, de que Él no encuentre hombres y mujeres que se pongan en la brecha. Ahora, ante esa, Dios, ustedes saben, y creo que lo mencioné en una clase anterior, hablamos sobre Mateo 21, el cambio que se iba a hacer, que Dios lo coloca en una parábola en Mateo 21. Si me acompañan así rápido, por favor. Mateo 21 van a encontrar una parábola. Y es la parábola de un hombre que tiene una viña y que se la pasa a unos labradores. ¿Se acuerdan que comentamos esto? Se la pasa a unos labradores. Y estos labradores tenían que hacer solamente una cosa, que cuando el jefe mandara un siervo, esta gente le pagara los frutos. Eso era todo lo que tenían que hacer. Y la historia relata que él envía a su gente, pero la gente que tenía la viña los empieza a golpear, a maltratar, y entiendo que hasta
¿cierto? Hacen con ellos todo lo que se les ocurre, ¿verdad? Hasta mataron y apedrearon, dice acá el texto. Entonces el jefe dice, voy a mandar a mi hijo mejor, porque a él le van a tener respeto. Cuando la gente vio al hijo, dijeron, ahora viene el hijo. Entonces, ahora sí lo hacemos mejor. Matamos al hijo y nos quedamos con la viña. Versículo número 39, 21-39. En el 38 al final dice, matémosle y apoderémonos de su heredad. 39, y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le respondieron los judíos, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y en el versículo 43 dice, por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Versículo 45, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Este es el momento clave donde Dios hace un cambio. Cambia del pueblo de Israel a un nuevo pueblo. Esperaba de Israel fruto. Y el pueblo de Israel no se lo dio. ¿Cuál era el fruto que Dios esperaba? ¿Cuál era la misión? Antes que eso, ¿cuál es la misión? Él quiere adoración y alabanza de todo el mundo. Y esto no fue logrado, porque el pueblo de Israel se centró en esta fuerza centrípeta. Y Dios ahora estaba volcando, haciendo un cambio. Ya no más Israel hacia adentro. Y la iglesia debía entender, esto no era lo que Dios quería. Ahora la fuerza de centrípeta pasa a ser centrífuga, es decir, de adentro hacia afuera. De Jerusalén hasta lo último de la tierra. Eso es misión. Como Dios ve que su misión no llegó al punto que Él quería, la bendición a las naciones es un plus, ¿cierto? La salvación es un regalo de Dios, pero la adoración y la alabanza a Dios es un derecho de Dios. Tu salvación y mi salvación es un regalo de Dios, no es un derecho. Pero la alabanza y la adoración a Dios es el derecho que le pertenece a nuestro Dios. Si nosotros queremos que el mundo adore a Dios y le alabe porque es su derecho, entonces nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Israel se volcó a sí misma, ¿entienden? Y olvidó para qué estaba. Olvidó para qué estaba. Y debemos cuidarnos, hermanos. Nosotros no estamos para nosotros mismos. Este nuevo pueblo iba a ser el nuevo instrumento de Dios para la evangelización mundial. Este nuevo pueblo tendría privilegios y responsabilidades. Este nuevo pueblo debía actuar local, nacional y mundialmente. Se iba a encontrar con barreras humanas que incluían idiomáticas, geográficas, culturales y políticas, pero se iban a encontrar con la barrera más fuerte, que era la espiritual, la ignorancia al plan de Dios, la incredulidad a Dios, y se iban a encontrar entonces también con la desobediencia al plan de Dios. Por eso los discípulos la primera iglesia recorre Judea, Samaria, Chipre, Fenicia, Antioquía. El apóstol Pablo recorre en sus viajes misioneros. ¿Qué recorre? Chipre, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, Éfeso, Troas, Mileto, Malta, Roma. ¿Por qué lo hacen? ¿Saben por qué? Porque Pablo anhelaba algo.
que Dios volviera a tener en su mano, aunque nunca lo perdió, por supuesto, porque Él nunca pierde nada, este derecho absoluto de ser adorado y glorificado por su creación. ¿Por qué se gastan? ¿Por qué Cristo gasta su tiempo recorriendo en su tiempo Palestina? ¿Por qué la primera iglesia gasta su tiempo en recorrer cada lugar? ¿Por qué el apóstol Pablo, declarando él mismo que a punto de morir un par de veces, azotado y un montón de... ¿Por qué? Porque fueron hombres y mujeres que se pusieron a la brecha o se pusieron ahí en la brecha de Dios. Quiero terminar por causa del tiempo con un versículo. Hay mucho más que podemos decir acerca de estos recorridos. Yo les ruego que vayan, recuerdan a una clase que hablamos sobre los viajes misioneros del apóstol Pablo, que hablamos sobre la predicación y las costumbres. Ese material les va a ayudar mucho más para entender todavía eso. Porque era trabajar en pueblos paganos, pueblos que no tenían conocimiento de Dios. Y lo mismo ocurre hoy, en el siglo XXI. Podemos hablar en contra de todos los que tienen una creencia religiosa, pero ¿saben? Nos fuimos llamados a eso. Fuimos llamados a predicar el Evangelio, para que la gente llegue, ¿cierto?, a glorificar y honrar a Dios y como consecuencia, salvación de sus almas. Hay un versículo en Hechos capítulo 13, hay un versículo que quiero mencionarles, pero antes quiero decirle algo que hemos hablado mucho del Imperio Romano, ¿cierto?, en todas las clases. El Imperio Romano fue conocedor del Evangelio, se completó el Imperio Romano con la predicación del Evangelio hasta el año 325 después de Cristo. Todo el Evangelio, todo el Imperio Romano hasta el año 325 era conocedor del Evangelio. No digo que fueron salvos todos, estoy diciendo que la iglesia hizo su parte hasta el año 325 después de Cristo. Ese mismo sector es el que hoy se le llama, o se le empezó a denominar la ventana 1040. La ventana 1040, por los parámetros que hay en el globo terráqueo, ¿sí?, paralelos y meridianos. Y se le llama ventana 1040 porque es el lugar donde están, en la zona menos evangelizada del mundo, donde está la mayor cantidad de creencias en sus distintas formas y expresiones, al punto que se le ha llegado a denominar el bastión del diablo, ¿sí? Está entre los paralelos 10 y el 40, ¿sí? Corresponde a todo lo que es el Imperio Romano de la Antigüedad, norte de África, yendo hacia el otro extremo, Italia, por ese lado, al otro extremo, el Medio Oriente y un poco más allá, y arriba toda la parte europea. Europa, Asia y África, ¿sí? Se le conoce como la ventana 1040. Y uno se pregunta ¿por qué? Y la gran pregunta que siempre yo me he hecho desde que conocí este tema de misiones, siempre ha sido ¿por qué? Y la respuesta está en Tesalonicenses. Y yo les voy a dejar esa pequeña tarea. Ustedes leen Tesalonicenses capítulo 1, van a descubrir por qué es que la iglesia bajó las manos. Ahí está, claro. En el último capítulo del libro de Tesalonicenses van a encontrar la respuesta. Cuando la iglesia baja las manos, algo ocurre. Y cuando la iglesia las levanta, no hablo de adoración de cánticos, ¿me entienden dónde quiero apuntar, cierto? Hechos 16:36. Un hombre de Dios, imperfecto, pero un hombre que para Dios tuvo su corazón. Hechos capítulo 13, versículo 36. Lo tienen anotado. Excelente. Mejor todavía. Dice la escritura allí, porque a la verdad David,
habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. ¿De qué está hablando? Está hablando de David, el rey David, ¿cierto? ¿Ven lo humano que fue, verdad? ¿Cuál fue su humanidad? El hombre nace para morir. Vio corrupción. Pero hay algo interesante en su vida, en su recorrido. Dos cosas interesantes. Porque a la verdad, ven la expresión, ¿cierto? Porque a la verdad. O sea, esto fue así. David, habiendo, ¿qué cosa? Ah, muy bien. Habiendo servido. ¿Se acuerdan del principio de Cristo? ¿Cuál era el principio de Jesús? Antes de ser servido, ¿hay qué? Bien. ¿Qué hizo David? Sirvió. Y hermanos, esto es clave en la vida de un creyente. El creyente está para servir. ¿Entienden? Ahora, fíjense lo que dice. Sigue el texto. ¿Cuándo sirve? ¿Cuándo sirve? Sí, vamos bien, según la voluntad de Dios, bien. Pero ¿cuándo sirve? ¿Cuándo sirvió? ¿Por qué? Sirvió a su propia generación. Bien, pero ¿por qué en su propia generación nomás? Ah, porque era humano. Porque tenía solamente una vida. No tenía 7 vidas como los gatos, decimos nosotros, ¿cierto? Una sola vida, por lo tanto podía servir en esta sola vida. Por eso el texto dice, a la verdad David habiendo servido a su propia generación. No hay más vida, no hay más posibilidad. Hermanos, si queremos hacer misiones, no es cuando tú jubiles, te retires, o termines de estudiar en la universidad, o termines de ser ama de casa, o termines... Es tu vida, hoy y siempre. No es mañana, porque mañana ni sabes si estás en la vida o yo, acá, ¿cierto? Mañana vos y yo podemos nacer estiraditos en la cama y ya está. La pregunta es, ¿puede Dios dar testimonio de que hemos servido a nuestra propia generación? Esta es la gran pregunta. Misiones. Nuevo Testamento fue la iglesia del primer siglo sirvió a su Señor en su generación y llegó al punto de Dios. Amén. Que Dios nos ayude. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Siempre hermosa, Señor. Siempre, Señor, con regalos para nosotros, para mostrarnos quién eres tú. Y, Señor, oramos para que nos des un corazón como el de tu iglesia primera, Señor. Corazón como el de David, sirviendo a nuestra propia generación. Acá en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta la última de la tierra, Padre. Gracias por tu palabra hermosa. En Jesús. Amén.